Carlis Tobar, Raquel Jiménez y mi persona María Castro. Seguidamente tenemos lo que son los datos. Los datos es muy importante conocer su definición para saber. Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigna a las cosas y que un dato se representa a través de un símbolo, un número o una palabra. En este caso tenemos en los tipos de datos lo que es el dato cualitativo. Son datos que responden a una pregunta. Lo cualitativo se refiere más que todo a una palabra, a una pregunta, a diferencia de lo que es el cuantitativo, que es acerca de, responde pero de números. En este caso, como ejemplo, tenemos lo cualitativo, es lo que responde a una pregunta, como lo es, por ejemplo, nombre, dónde vive, su oficio. Entonces responde a una pregunta en palabras. Nombre, ejemplo, María Castro, dónde vive, Barinas, su oficio, trabajo, etc. Entonces, a lo relacionado de lo que es cuantitativo, que es número, sería edad, entonces 20, así, va respondiendo pero en secuencia, pero a lo que es los números, ya que eso es lo que diferencia lo cualitativo y lo cuantitativo. Ajá. Los datos, para concluir bien lo que es el tema de los tipos de datos, que es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a lo que es la realización de un proyecto, de un trabajo de investigación, a saber qué es lo cualitativo y lo cuantitativo. En los datos cualitativos es el nombre dado a los datos, que se expresan en forma de palabras, como lo dije anteriormente, o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados, que como lo dije anteriormente, que no son cuantificables, por lo que su uso es importante para fundamentar cualquier investigación o tipo de información que se obtiene. Los datos, bien sea estadísticos, porque existen muchos tipos de datos, son muy importantes. En este caso, los datos estadísticos son de gran importancia, ya que ellos es lo que nos conlleva a la realización de muchas gráficas y de muchas encuestas. Por eso son de gran importancia lo que es los datos. Y los datos obviamente se recolectan y luego se analizan, se recolectan, se analizan y se interpretan para sus gráficas, etcétera, frecuencias. Entonces, y sobre todo para una investigación es muy importante. Tenemos también lo que es la importancia del análisis de datos. ¿Por qué es importante el análisis o llevar a cabo un análisis de los datos? ¿Por qué? Porque eso nos conlleva a una mejor eficiencia y mejor trabajo. En la actualidad existen muchos consumidores con gustos, intereses y necesidades muy diversas que las empresas deben intentar satisfacer. Uno de los aspectos más fundamentales para vender productos o servicios es reconocer cuál es tu nicho de mercado, sin conocer a fondo este segmento. Entonces, es muy importante porque gracias al análisis de datos, las empresas pueden acceder a información eficaz, concreta que necesiten para sus tomas de decisiones. Para conllevar todos esos procesos es importante analizar los datos, porque ahí es donde se ve toda la contabilidad y todo el manejo de todo lo que puede pasar, bien sea en una empresa, en una institución, en un establecimiento de salud. Es importante analizar todos esos datos que se recolectan y se analizan. Es muy importante el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque también en sus ventajas podemos encontrar lo que es la optimización de los procesos, analizando las interacciones entre departamentos, eliminando así las ineficiencias, y ahorrar costes. Por eso es que es importante el análisis de datos, porque eso nos conlleva a eliminar las ineficiencias y llevar un manejo y un control acerca de lo que sucede y lo que ocurre, lo que se recolecta en una institución, en un mercado, en una empresa, etc. Es importante tomar ese punto. Ajá. De igual manera tenemos lo que es en las ventajas, que es muy importante, facilita la toma de las decisiones. Ya que analizar todos esos datos que se recolectan, como lo dije anteriormente, te permite reconocer
reconocer que las oportunidades son las más adecuadas en las que invertir recursos y en las cuales no invertir recursos. ¿Por qué? Porque analizando todo eso, todo lo que sucede y todos esos datos confiables, podemos ver qué fallas hay, en qué no se puede invertir y en lo que se puede invertir. Gracias. Soy Jiménez y yo les voy a hablar sobre la hoja de cálculo y el paquete estadístico. Es un programa el cual nos permite organizar datos numéricos en filas y columnas, donde estas intersecciones son llamadas también por celdas y se delimitan de forma única, donde al desarrollarse el cálculo indican miles de resultados en peculiares modelos específicos, como por ejemplo Excel, que al igual que otros trabajos de hojas de cálculo, trabaja con ficheros llamados libros y que a su vez está formado por varias hojas de cálculo en las que se pueden introducir textos numéricos o fórmulas. Los datos cualitativos, como lo dice su nombre, dan información o datos relevantes de cualidades y responden muchas preguntas, dándonos así datos descriptivos de tal forma que serían el color de pelo, nombre, talla, género, entre otros. Los datos cuantitativos. Este tipo de datos se basa en los números y todo lo que se puede contar. Es un uso de estrategias y procedimientos de información numérica. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Tobar y les voy a hablar acerca de la distribución de frecuencia y tabla simple y de doble entrada. Una frecuencia es la distribución del número de veces que se prolonga durante un tiempo o espacio determinado. Es decir, que una muestra extraída desde una población o comunidad es clasificada en factores o en grupos que se regeneran y pronuncian en porcentaje o el número que compete en cada dicho grupo. También se utilizan las tablas que están divididas los factores por fila y en la columna se coloca el número que compete en cada ocurrencia de cada valor. Es decir, como por ejemplo, se encuentra un grupo de personas que están a favor o en contra de la ayuda humanitaria. Los datos serían 2, 1, 5, 3, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, el cual vamos a ubicar el número 1, lo vamos a contar cuántas veces se encuentra. 1, 2, 3. 3 veces se encuentra el 1. El 2 se encuentra 1, 2, 5, 6, 7 veces. El 3 se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 4 se encuentra 3 veces. Entonces, esta secuencia quedaría, el número 1 quedaría en contra, el 2 quedaría como bastante en contra, el 3 quedaría como a favor y el 4 quedaría como bastante a favor. Mi nombre es Joanna Herrera. El tema a tratar tiene que ver con los gráficos estadísticos, los cuales nos permiten expresar de una forma más resumida y precisa los datos que se estudian en una investigación científica. Para plasmar nuestros gráficos es necesario tener una tabla de frecuencias en la cual están la clasificación de los datos que se estudian y la frecuencia de las mismas para así saber qué vamos a plasmar en nuestros gráficos. Uno de estos gráficos son el diagrama de barras simples. Este nos permite estudiar datos históricos o cronológicos en el cual la clasificación de estos datos se ubica en el eje X y la frecuencia de los mismos en el eje Y. Por ejemplo, acá tenemos el diagrama de barras simples de la ausencia de los estudiantes en las aulas virtuales.
Acá tenemos en el eje X la clasificación de lo que se está estudiando. Tenemos los semestres, es decir, de esto vamos a sacar la ausencia de los estudiantes durante cada semestre. En el primer semestre tenemos 20 estudiantes. Acá ubicamos en el eje Y la frecuencia. En el segundo semestre tenemos una ausencia de un 75%, de 75 estudiantes, y en el tercer semestre de aproximadamente 100 estudiantes. Cabe destacar que estos pueden realizarse también no solamente en forma vertical, sino también en forma horizontal. Quiere decir que ya la clasificación no estaría en el eje X, sino en el eje Y la frecuencia de los mismos en el eje X, porque su posición cambia a barras horizontales. Su importancia radica en que nos permiten plasmar de forma más simple los datos del estudio que se realiza y también dependiendo de la investigación que necesite de una metodología o un orden. También tenemos el gráfico del diagrama de barras compuestas, el cual, a diferencia del diagrama de barras simples, se caracteriza por tener 3 ejes, los cuales son el eje valor, el eje de categorías y el eje color, el cual este último eje nos permite separar las tantas categorías que haya en la barra. Cabe destacar que este tipo de barras es de barras apiladas, es decir, está uno sobre el otro, como pueden ver acá. También puede ser de barras agrupadas, que en vez de ser de 2 colores, que significa 2 datos distintos, 2 variables distintas, la barra va a estar en un lado de la otra, por lo tanto se llaman barras agrupadas. Pero en este ejemplo tenemos el de barras apiladas, en el cual podemos ver el color verde representa la ausencia de los estudiantes en las clases virtuales y en el color fucsia la asistencia de los estudiantes en las clases virtuales. Su importancia radica en que podemos expresar o plasmar varios datos cuantitativos en un mismo gráfico. Otro gráfico muy importante es el gráfico de diagrama de sectores circulares, el cual es llamado también diagrama de tarta, de torta o de pastel. Este consiste en un círculo el cual es dividido según los tantos sectores que haya en el carácter. Cabe destacar que los 360 grados del círculo representan el 100% de los datos que se estén estudiando. Y cada proporción representa la frecuencia según la variable que representa. Estos datos se representan en forma porcentual, es decir, de porcentaje. Acá podemos notar en este ejemplo diagrama de sectores circulares de la asistencia de estudiantes durante la carrera de la licenciatura de Estadística de la Salud. En el primer semestre tenemos un 30%, en el segundo semestre un 22%, en el tercer semestre un 21%, en el cuarto semestre un 15% y en el quinto semestre un 12%. Su importancia radica en que nos permite observar de manera inmediata la cantidad de datos según las proporciones que tenga y asimismo realizar comparaciones en el mismo instante. Como por ejemplo, acá podemos notar, ¿verdad?, según los datos que me está expresando, que durante la carrera ha habido un descenso de asistencia en nuestra matrícula. O sea, a través que ha pasado los semestres, nuestra matrícula ha ido descendiendo, por lo que en el primer semestre había un 30% de asistencia, en el segundo un 22% y ya ahorita en nuestro quinto semestre aproximadamente un 12%. Quiere decir que nuestra matrícula ha bajado y vemos de manera inmediata que la matrícula ha bajado. Otro gráfico es el histograma. Este nos permite representar estudios que son según las muestras estadísticas o de una población
respecto a las variables numéricas. Este se caracteriza por utilizar barras de altura en las cuales representan la frecuencia de la variable que se estudia. Aquí tenemos un histograma de los niños vacunados. Acá en el eje Y se ubica la frecuencia de la variable y en el eje X la clasificación de la variable. En la variable de niños de 5 años tenemos vacunados 5 niños, de 3 años se vacunaron 3 niños y de 7 años se vacunaron 7 niños. Su importancia radica en que nos permite resumir e ilustrar de forma inmediata los datos que se encuentran en la investigación. Otro gráfico es la ojiva porcentual. Este representa un conjunto de polígonos de frecuencia acumulada, la cual es decir, en la asfixia se representan los límites superiores en cada clase, en la cual se representa de forma la frecuencia relativa acumulada, todo en porcentaje. Este gráfico es de forma abierta ya que va según el porcentaje y no cierra queda siempre en el 100%. Por ejemplo, tenemos la ojiva porcentual de los estudiantes del 5º semestre en licenciatura de Estadística de la Salud según sus edades. En el eje Y encontramos el porcentaje acumulado y en el eje X la clasificación que se estudia, o sea, la edad según años cumplidos. Cabe destacar que todos estos gráficos son muy importantes ya que nos permiten resumir y argumentar las conclusiones que se obtengan en una investigación científica, la cual a su vez nos permite y nos facilita observar de manera inmediata los resultados que se han obtenido en las mismas. Gracias.